Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me acompañen el día de hoy para platicar de distintos temas como ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Estoy muy feliz de que me acompañen en el tema del día de hoy. Hoy estaremos platicando de Hermes el Merlín. La idea de este video es que en el canal exista para cada uno de los 3 veces grandes su propio video. Ya dejé, creo que hace 2 semanas, el video de Todd el Atlante, donde platicamos sobre este arquetipo que él habita o representa y de su encarnación y vida que tuvo aquí en esta esfera, en la Tierra, en la era de Atlantis. Ahora me gustaría ahondar sobre lo que está representando Hermes, en qué era habitó y la información que nos ancló y nos vino a compartir como parte de lo mismo, que es el arquetipo de la sabiduría. Hermes, Tod y Mercurio representan este arquetipo. Sin embargo, Hermes y Tod encarnaron en cuerpos físicos en esta densidad o en densidades materiales y anclaron información, luz, sabiduría, pero a través de encarnaciones. En el caso de Mercurio, él es el no encarnado. Él representa a una esfera, bueno, no encarnado aún, porque tanto Tod como Mercurio representan esferas planetarias y conciencias más elevadas, más allá de la densidad que habitamos nosotros y de la que la Tierra ha habitado. Y en el caso de Tod, él tuvo una manifestación física en la Tierra porque vino a anclar cierta información. Si recordamos en los videos pasados de las tablas Esmeralda, Tod narra que él, dentro de los salones de Amenti, tiene una iniciación donde los 7 señores, los 7 hermanos, los hermanos de los ciclos y el morador le dan esta iniciación a través de del fuego, de la representación del fuego. Es la iniciación de nosotros mismos, de adentrarnos en recordar quién somos. Todd explica en las tablas que a él le preguntan qué es lo que él quiere hacer aquí en la Tierra. Si él quiere habitar en la Tierra, si quiere solamente descansar en los salones, porque él alcanzó el grado de cierta sabiduría que le permite elegir qué va a hacer él. Y él elige convertirse en el maestro que ponga al servicio lo que él ha aprendido. Hay que recordar que el concepto de maestro es muy distinto al que usamos habitualmente. Cuando yo digo maestro me refiero a aquel que se ha convertido en maestro de sí mismo, que ha iniciado un viaje interno, un viaje del héroe y lo ha pasado. Y una vez que se convierte en maestro de sí mismo, puede poner aquello que aprendió al servicio. En el caso de Todd, él adquirió una serie de conocimientos, tanto sutiles como materiales, y los pone al servicio de esta esfera, de los humanos, humanoides que habitamos en esta esfera y que estamos en un proceso de crecimiento como humanidad. Y lo transmite a través de sabiduría. Por ello él representa a esta figura que está al frente de las escuelas místicas en Atlantis y que resguarda al final, en la caída, toda aquella información que es parte de nosotros mismos, como humanidad, como esfera que habitamos, y también información del cosmos en general, porque aplica como es arriba, es abajo, y por lo tanto esto lo que aplica a las leyes de esta densidad también aplica en densidades superiores. Solo cambia la ley
que vamos usando de acuerdo a la densidad que habitamos. Bueno, creo que me perdí un poquito. Retomando el tema de Mercurio, Mercurio también es una esfera de una densidad superior que, al igual que Tod, habitan en la misma densidad. Sin embargo, Tod baja a una densidad inferior, por así decirlo, una densidad más material, y decide, como ser multidimensional, poder habitar la Tierra y compartir la información. Una vez que cae Atlantis y cae la conciencia de esta esfera de la Tierra, él se resguarda en los salones de Amenti, pero indica que llegará el momento donde regresará. En el caso de Mercurio, aún no ha encarnado en nuestro sistema, en nuestra esfera. Sí tenemos una representación de Mercurio dentro de la mitología, de la historia, porque lo vemos físicamente como un planeta, como un arquetipo. Sin embargo, es solamente una manifestación física de lo que él representa como una esfera superior. No sé si me hice un poco bolas, pero bueno, para retomar los puntos. Hermes representa el arquetipo de el alquimista, el mago, aquel que en la materia puede integrar la dualidad y convertirse en el uno, el que transitó el resto de los arquetipos que habitamos aquí en la Tierra y volvió y se convirtió en el mago de todos ellos. Habitó cada uno de los elementos e integró también las polaridades para poder manifestar en la materia todo aquello a través de la magia. La magia es el concepto de lo que proviene del corazón. El corazón es el portal. Por lo tanto, si el mago está purificado e iniciado en el corazón, podrá manifestar en la materia todo aquello desde la luz. A diferencia de la hechicería, que es la caída de conciencia de este arquetipo, manifiesta o dice manifestar todo, pero a través de la ilusión, es decir, de factores externos que se ponen a uso de una intención. Y el mago es el alquimista espiritual, es decir, aquel que puede conectar a nivel etérico, pero estar anclado también en la materia. Es decir, si lo vemos a nivel de arquetipos, el arcano 1, que es el mago, tiene una mano apuntando hacia el cielo, que es la representación de lo divino, de las esferas superiores, de los mundos superiores, y tiene una mano apuntando hacia la tierra, que es la representación de la conexión y el anclaje que tiene también aquí en la materia. Es decir, él está en medio, anclado a la tierra y conectado a lo superior. En la mesa también habitan los 4 elementos que nos acompañan como elementales: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Y él ha habitado y se ha convertido en maestro de cada uno de estos elementos. Es decir, se sumergió en la maestría del agua a través de conectar con el corazón y las emociones, de ir a la profundidad, ir al inconsciente y traer todo aquí a la materia. Se convirtió en el maestro del fuego, es decir, aquel que puede tener su iniciación a través de sí mismo, de reconocerse, de saber de dónde viene su chi, su prana, su llama, entender la conexión que tiene con el fuego como una representación del fuego inicial, que es la singularidad, Dios, el gran espíritu. Y también se convierte en el maestro del aire, que es aquel que puede decir su verdad a través de la justicia, decir su verdad con sabiduría, conectar
y contener todo a través de la energía del aire, dominar su mente y utilizarla como una herramienta, pero no que sea dominado por la mente. Y también el maestro de la tierra, es decir, el que puede manifestar en la materia todo aquello que se encuentra en lo sutil. El mago está representando en este arquetipo todos estos elementos, esta conexión con lo divino y con lo terrenal, y tiene otra serie de elementos que nos habla de lo que representa el Merlín, el alquimista, que en alguna era de la Tierra fue estos magos, estos alquimistas que podían, dentro de la densidad que se habitaba, que ya era una densidad más caída en conciencia, podía materializar y moldear las cosas, pero desde la magia, desde el corazón. Por ello todos estos misterios de la piedra filosofal, de los merlines, de los magos, que hacen alusión a este arquetipo. En el caso de Hermes, él representa este arquetipo en la Tierra aproximadamente, este dato que voy a dar es muy poco preciso porque me estoy basando en 3 factores. En lo que describen las escuelas o el material teosófico y antroposófico, en el material que existe, que también es muy poco preciso sobre cuándo habitó Hermes, y sobre la propia información que yo conozco a través de canalizaciones que he tenido y información que se me ha develado como parte de este conocimiento que habita en mí. Tomando en cuenta estos 3 puntos, se podría decir que él habitó en lo que tomamos cronológicamente como 1200 antes de Cristo. Es decir, aquella era donde la humanidad estábamos en un punto de recordar, de tratar de florecer con el nacimiento de todas estas corrientes de filosofía, teosofía, política, literatura, es decir, la era greco-romana, donde habitaron grandes filósofos que no eran más que reencarnaciones de sacerdotes, de sacerdotisas, de grandes maestros de las escuelas místicas en Atlantis, que venían a recordar y anclar información aquí a la Tierra. Este dato que les doy es solamente como para tener un parámetro de más o menos en qué tiempo pudo haber escrito este material Hermes. Este material me refiero a lo que conocemos o tenemos develado hasta el día de hoy, que son el libro del Kybalión, Corpus Hermeticum, y un libro que tiene varios tratados donde se toca el mismo punto, información hermética y del origen del cosmos. Este material que ha sido compartido se toma de distintas formas. He encontrado comentarios donde dice que Hermes es un personaje ficticio, un mago, pero hablando desde el aspecto de la hechicería, o un filósofo, lo describen de distintas maneras. Sin embargo, este enfoque que yo le estoy dando es desde la teosofía, la antroposofía y las escuelas místicas. Este material es el que tomo como base. Y bueno, también mi propia cosmovisión, la idea y lo que yo les puedo compartir a ustedes. Pues bien, platicábamos que son 3 aspectos del mismo arquetipo. Hermes, que fue lo que ya describimos ahora. Thoth, que tiene su propio video, que ya platicamos un poquito de la historia, del material, de todo esto que empezamos a recordar sobre Thoth el Atlante. Pero a manera de resumen, él representa también la sabiduría, pero como maestro que puso al servicio esta sabiduría.
Si bien él también es un mago, un maestro de la materia, él al habitar en otra era y ser una representación física de una esfera planetaria de densidades altas como tal, él es un mago, pero en otro sentido. Él podía habitar aquí la materia y poner toda esa sabiduría que se estaba integrando a la Tierra, pero una vez que ya la Tierra o el planeta estaba en el punto más denso que podía alcanzar, y él encarnado a través de la figura de Hermes, viene a recordar toda esta información mística, alquímica, hermética, que ya nos compartió en las tablas Esmeralda y que se retoma a través de Hermes en esa era post-atlántica, con otros libros que tienen la misma línea de energía. Nos habla de llaves alquímicas, de misterios, de axiomas que siempre nos indica que tienen que ser resguardadas con la finalidad de que no sean distorsionadas y que en su momento, cuando se develen, solamente el que tenga ojos para ver podrá hacerlo. Esto me gusta como tocarlo porque lo podemos ver en nuestra propia conciencia. Yo, por ejemplo, hay material que en algún punto de mi vida sabía que existían ciertas figuras, ciertos libros. Sin embargo, aunque yo los leyera, no podía entenderlos porque no tenía encaminada mi conciencia hacia ese punto. Cuando nosotros nos vamos permitiendo hacer un trabajo de introspección propio e integrando luz hacia nosotros y también integrando nuestra sombra, podemos tener otra visión de la vida, integrar otras cualidades, otras herramientas, tanto físicas como sutiles. Y esto nos permitirá ver y escuchar con sabiduría. Y el último de los aspectos es Mercurio. Hermes, Tot y Mercurio representan el arquetipo de la sabiduría, del mago, pero en distintos aspectos. Mercurio es también una esfera, como les contaba, de otra densidad, al igual que Tot. Sin embargo, él representa al mensajero de la sabiduría, es decir, aquel que va entre eones de tiempo, que va entre esferas, entre densidades, compartiendo la sabiduría desde el corazón. Él es el andrógino, es decir, el que logró ir más allá de la dualidad. Al estar en un punto más etérico y de esferas más elevadas, perdemos esa división que tenemos en la materia de los géneros, de los sexos, de la dualidad en sí. Porque hay que recordar que en el material antroposófico describe que en algún punto de la historia de la humanidad, en la era de Atlantis, comienza la división de sexos como mujer y hombre con la finalidad de entender la dualidad. Es decir, nosotros habíamos llegado a un punto de materialidad que también se representó aquí en lo físico esta división. Sin embargo, conforme vamos ascendiendo en densidades y en esferas, esto se va como otra vez borrando, se va integrando sería la palabra, y vemos que realmente es una ilusión. Hay que recordar que también al estar habitando la materia, habitamos la ilusión. Nosotros tenemos que salir de la ilusión, traspasar el velo de lo que tenemos ofuscado. Y al salir de la ilusión, vemos que las cosas que podíamos visualizar o entender aquí en la materia son muy distintas en la percepción de la realidad como tal. Entonces, lo andrógino representa la integración de las polaridades
cuando nos acercamos más a la singularidad, es decir, cuando vamos regresando hacia el sol, hacia Dios, el Gran Espíritu, vemos que esa división que existía en la materia de las polaridades no existía como tal. A pesar de que sí hay una polaridad femenina y masculina que permiten la creación del todo en el cosmos, en la materia solo se percibe a través de una división física. Pero bueno, en el video de Mercurio ahondaremos más sobre esto. Pues, para anclar más la idea de por qué el Merlín. Hermes, como ya lo platicamos, y en la era que habitó, que ya era una era con cierta densidad, post-atlántica, donde ya habíamos tenido una caída de conciencia y donde él, como arquetipo, estaba habitando un cuerpo físico, un cuerpo humanoide, él representa a los merlines. Los merlines es el mago. Es un nombre para entender que nos estamos refiriendo al mago. Nosotros lo conocemos en la historia como Merlín, como un personaje que era un mago que asesoraba a los reyes en cierta época medieval y que tenía el conocimiento y se han hecho películas y está asociado a una historia arquetípica. Sin embargo, los merlines, el Merlín es el nombre de el mago alquimista. Como en el caso de la María, representa a la sacerdotisa del agua, el Merlín es el mago alquimista. Por ello es que Hermes es Hermes el Merlín, porque él pudo anclar esta sabiduría ya muy en lo físico y poder compartirla y ponerla al servicio. Él, a través del trabajo que hizo filosófico, digo filosófico, pero no se limitó solo a eso, porque toda esta información que se conoce de Hermes abarca desde las matemáticas, la filosofía, la literatura, el derecho, todo lo que se estaba desarrollando en aquella era grecorromana, esa era de esplendor de las escuelas helénicas, que lo que querían anclar eran sabiduría. Si nosotros vamos como a esta idea de lo que es la filosofía, es como esta pregunta o esta cosmovisión que vamos creando de nosotros mismos, de cuál es la causa y el efecto de algo, el origen, cuál es mi cosmovisión. Y al final el sistema filosófico que nace en cierto grado en las escuelas helénicas es el poder procesar a través de la mente nuestra propia experiencia y qué somos, convertirnos en el pensador. Es decir, utilizar la mente como herramienta para cuestionarnos nuestra propia existencia como humanos. Y en esencia es aquella fuente del conocimiento y de cómo se origina nuestra existencia y nuestra experiencia como seres. A nivel como más etimológico, la filosofía es el amor por la sabiduría. Entonces está muy ligado a lo que está representando Hermes. Si la filosofía y todas estas corrientes que nacieron de ella representan el amor por la sabiduría, Hermes estaba habitando su propio arquetipo, estaba anclando aquí en la tierra física conocimiento con la intención de compartirlo y ponerlo al servicio de los demás, porque hizo apuntes no literal, ¿verdad? Pero compartió información matemática que era llevada a ciertos círculos
de filósofos como Pitágoras, compartió información de derecho que fueron llevados con otros filósofos, información filosófica pura de cómo es que está creado el cosmos, libros como Corpus Hermeticum, el Kybalión, que posteriormente en escuelas y órdenes herméticas fue resguardada nuevamente esta información porque entramos a la era medieval, es decir, la era más oscura de nuestra era moderna, es decir, la era post-atlántica, la era que estamos habitando. Y toda esta información que estaba empezando a resurgir tuvo que ser resguardada porque nosotros como humanidad nos encontrábamos en el obscurantismo, en nuestra época más sombría, donde estábamos tratando de ver todos esos aspectos que teníamos olvidados. Si bien la era del medievo, del obscurantismo, fue una época donde la filosofía, todo esto que había crecido en culturas y que habían permitido el desarrollo de las civilizaciones, estaba en decadencia. Entonces, en esta era, que fue mucho después de Hermes, tuvo que ser resguardada nuevamente esta información y por ello nacieron estas órdenes de iniciados que fueron llamados los hermetistas y que hasta la fecha se les llama así, pero que aluden a esta figura de Hermes, de este maestro, de este arquetipo y de la información que él nos compartió. Lo hermético se le da la connotación de que es algo que se cierra, es algo que está oculto. Sí y no, porque está oculto, pero a la vista. Solamente los ojos que pueden ver lo verán. Y bueno, en aquella época sí tuvo que ser ofuscado nuevamente y resguardado por lo que estábamos transitando. A veces los seres de conciencia superiores, nuestros guías espirituales, resguardan y ofuscan cierta información porque saben que si vemos cosas que no estamos listos para ver, nos puede hacer más daño que bien. Es decir, si nosotros nos encontramos en total obscuridad y nos relampaguean con luz, nos podemos quedar ciegos. La luz tiene que ir paulatina e integrándose gradualmente. Por ello, cuando hemos tenido eras donde la información no será bien recibida o no tenemos como ese nivel de conciencia, se ha ofuscado y se ha resguardado. Pues bien, creo que a grandes rasgos es la idea general y como más desarrollada de lo que representa Hermes. Aquí en el canal la mayoría del material va a estar como muy ligado a estos arquetipos y la base de todo siempre va a ser como la corriente teosófica y antroposófica, que es con lo que yo resueno y de lo que me baso para poder compartir con ustedes todo este material. Por ello considero importante tener estos 3 videos para entender lo que representa en grado cada una de estas figuras, pero que son el mismo arquetipo. Como siempre, les agradezco mucho que me acompañen, que estén aquí conmigo en el canal y todos los mensajes que me han estado haciendo llegar. De verdad me pone muy feliz que este material que comparto resuene con ustedes y que podamos estar aquí en el canal retroalimentándonos y compartiendo información. También les recuerdo que los videos los estaba subiendo cada 15 días, pero voy a ya subir contenido ya cada miércoles. Nos vemos pronto y les mando mucha luz.